Hola, mi nombre es Nami Piwabe, me vengo aquí a traer un video, o más bien dicho un tutorial sobre las relaciones en Tablet Access. Primero, las relaciones se tiene de uno a muchos. Para determinar la correlación, lo que debemos es analizar las relaciones de las tablas que nos dan. Para realizar las dos tablas dependerá del escenario de la entrevista con la persona que se quiere realizar el programa. El análisis está basado en el objeto que vamos a relacionar. Cuando sean iguales se pone la igualdad, cuando son diferentes se pone muchos. Ejemplo, clientes 1 factura muchos. ¿En qué vendría a ser clientes 1, que es la tabla principal, y la factura que vendría a ser el campo foráneo, que es el campo secundario, vendría a muchos? Un cliente le debe pertenecer a una factura, a muchas facturas, y a una factura le pertenece a un solo cliente. ¿Ya? Primero hay que identificar la tabla principal o tabla padre, o más dicho primaria. Es donde la correlación, como bien dicho, lo había dicho antes, que es cliente, que vendría a ser 1, la correlación 1. La tabla hija o secundaria o foránea vendría a ser la correlación de muchos. Hay casos especiales que la referencia a las relaciones para determinar principal y secundario es que cuando existe la relación 1 a 1, el usuario tiene que determinar cuál será la tabla principal o la foránea. Nunca va a haber dos principales, siempre va a haber un principal y un foráneo. Una tabla principal siempre va a tener la clave principal, o como bien no, se puede quitar o aumentar la clave principal. En la tabla secundaria se agregará un campo denominado, que es el campo foráneo, o sea, el PK, que hará referencia a la tabla principal de manera específica a su campo principal. Primero, ¿qué es el campo PK o Primary Key? Es aquel que es el único, es el único, por ejemplo, es el único que es unívoco, es decir, no tiene la información repetida, es decir, la cédula solo tiene una persona y nunca se repite. En cambio, la clave principal de la cámara foránea debe ser el mismo tipo de datos, es decir, si clientes es número, en la factura, si le aumentamos el campo al foráneo, metamos clientes, el mismo cliente debe ser el mismo tipo de datos que le pusimos a la tabla clientes, la cédula. Ya. El campo foráneo en H se debe modificar la propiedad indexado. Si la clave foránea es única, debe ser sin duplicado, y si la clave foránea es muchas, debe ser con duplicados. Ahorita a continuación le vamos a presentar un ejemplo. Le vamos a dar un ejemplo sobre lo dicho. Abrimos Access. Guardamos la tabla. Esta tabla se llamará pacientes. Aceptar. ¿Qué tenemos? Ponemos en este diseño. ¿Qué tenemos en pacientes? Tenemos el código del paciente. El código del paciente. El código del paciente es número. No. El código de paciente es texto corto. Nombre colérico. No. El nombre del paciente, que dice texto. La dirección del cliente o del paciente. Texto corto. Muy bien. Como tenemos tres campos, código paciente, nombre y la dirección,
¿Por qué el código de paciente está con la clave principal? Porque es unívoco. De la cédula, el código de paciente solo lo tiene la persona que acaba de ingresar. Ya. Creamos otra tabla. Vamos a herramientas de datos. En crear diseño de tabla. Esta tabla, ¿cómo se va a llamar? Esta tabla se llamará historia clínica. El que debe escribir el nombre del campo para poder guardar la tabla. El nombre del campo se le va a poner el número del historial, tendría que ser texto, tenemos la enfermedad 1 o el enfermo 1, que vendría a ser texto corto, enfermo 2, texto corto. Aquí podría ser enfermo o la enfermedad que tiene el paciente. También tenemos, y ya, como aquí tenemos nuestros campos. ¿Cuál es el campo? El campo principal, el que no se repite, es el número de historial del paciente. Vamos, para agregar ponemos en el diseño clave principal, y aquí aparece como una llavecita. Esta es la clave principal. Guardamos la tabla, historia clínica, bien. Como dijimos antes, el PK vendría a ser, se añade en historia clínica se añade otro campo que vendría a ser el pacientes. ¿Cómo se llama? Que es el campo, la clave principal, que viene a ser el unívoco. Se lo agrega a la historia clínica, así mismo como código del cliente, código del paciente, y tendrá el mismo tipo de datos que tuvo el anterior. ¿Ya? Siempre este va a ser FK. ¿Por qué? Porque es el campo que se agrega. Este se decide si va a ser indexado con duplicados o indexada sin duplicados. En la parte de abajo tenemos bastantes opciones, y aquí tenemos indexado. Aparece varias opciones: con duplicados y sin duplicados. En este caso seleccionaríamos sin duplicados. ¿Por qué lo ponemos al código de pacientes sin duplicados? Porque es la clave foránea, que es única. Siempre cuando va a ser única debe ser sin duplicados, solo si es única, como dijimos anteriormente. Una vez hecho, cerramos todo, clic derecho, cerrar todo, guardar sí, herramientas, relaciones. Aquí nos aparecen las tablas que hemos creado, así que aquí seleccionas todo, agregar, para que aparezcan las dos tablas. Una vez agregadas las dos tablas, se cierran. Para hacer la relación, cogemos el número, la clave foránea de cualquiera de los dos. Principalmente se coge desde la primera tabla que nos dan, que es la cliente. Como el código del paciente está acá abajo, solo se arrastra hasta el paciente sin soltarlo. Una vez cogido, se suelta, y aquí nos aparece la modificación de relaciones. En el código paciente, con dirección, ponemos exigir integridad referencial y actualizamos, y ponemos todos. Acá abajo nos dice el tipo de datos, de 1 a varios. Ponemos crear. Si la operación está mal, ponemos clic derecho en la rayita, ponemos eliminar. Eliminar, sí.
Ya, como dije, se arrastra desde el campo foráneo hasta la clave principal. Y ya está. Aparece la modificación de reglas. Anteriormente yo había puesto mal, entonces modifiqué. Lo único que hice es borrar la línea, o sea, la relación, y volví a hacerlo. O sea, arrastré el código paciente hasta aquí, hasta donde está ahí. Ponemos, como ya aquí como he dicho antes, exigir integridad referencial, actualizamos todo. Aquí dice relación de 1 a 1. Crear. Y aparece la relación. Aquí en los momentos aparece 1 a 1. Ahora, si queremos agregar una tabla, clic derecho en cualquier lado, mostrar tabla. Como en este caso no tenemos otra tabla, volvemos como no tenemos otra tabla, volvemos a crear diseño de tabla. ¿Cómo se va a llamar este? Primero agreguemos los campos. Debe ser el código de receta. El código de receta va a ser texto. Código de receta con clave principal. Otro campo de descripción. Texto corto. El código de paciente, que también se lo aumenta, ya que es el campo principal, se lo aumenta a las tablas que tengamos, parece la relación. Es el código del paciente. Como bien dicho, texto igual que el anterior. Guardamos. Este se va a llamar recetas. Aceptar. Clic derecho, cerrar todo. Sí. Las relaciones. Herramientas de base de datos, relaciones, aparece en nuevo. Como para agregar una tabla, clic derecho, mostrar tabla, nos aparece la nueva que agregamos. Solo hacemos clic derecho, seleccionamos recetas, la nueva tabla y agregar. Hacemos lo mismo que hicimos la vez. Arrastramos código del paciente, arrastramos hasta el campo principal. Y dejamos que aparece la relación. Seleccionamos todo, el tipo de relación, una varios. Crear y echar la relación. Eso es todo, espero que les haya gustado, espero que me hayan entendido. Muchas gracias, hasta el próximo video.